Esto es algo que venimos realizando desde el año 2013. Ya tenemos, digamos, andamos cerca digamos, de la década. Eh, Nuestro estudio es un estudio nacional, es una encuesta, digamos, en el que utilizamos una muestra representativa de la población costarricense. Una de las grandes ventajas que tiene Costa Rica frente a otros países en el mundo es que al ser un país pequeño, el sistema de telefonía celular tiene una muy amplia cobertura, ¿verdad? En Costa Rica el servicio de telefonía celular es muy accesible, ¿verdad? Y eso nos da una gran ventaja porque nos permite hacer mediante llamadas telefónicas encuestas usando eh, llamadas a teléfonos celulares y pues nos permite, digamos, brincarnos algunas barreras que de otra forma serían muy difíciles de poder acceder, ¿verdad? Por ejemplo, gente que vive en edificios, donde no se puede ingresar, digamos, en los encuestadores, en condominios, en lugares cerrados, en fin. Incluso tenemos la posibilidad pues, de contactar a personas en sus hogares, en sus trabajos, ¿verdad? Digamos en su vida cotidiana. Entonces, es un estudio, es una muestra representativa que refleja muy bien la distribución de la población en Costa Rica. Estamos hablando de 877 encuestas en total, digamos más o menos un 3 puntos porcentuales de margen de error, un nivel de confianza del 95%, es decir, cumplimos con todos los estándares razonables para digamos, poder hacer afirmaciones que puedan ser generalizables a la población costarricense que tiene teléfono celular, que es casi el 98% de la gente de Costa Rica. Sí, de hecho, discúlpenme si es muy básico para ustedes, estoy seguro que así lo será, pero les agradezco que nos ilustren respecto a este tema. Y es la diferencia respecto a los instrumentos de medición y como en este caso, digamos, de una investigación cuantitativa. Está de moda, por supuesto, las redes sociales y en las redes sociales se permite hacer encuestas, pero resulta que a mí me gusta explicarle a la gente que esas encuestas donde decimos, bueno, ¿por quién vota? Abrimos el número la línea telefónica o decimos, ponemos varias opciones en Facebook o en Twitter, exactamente, son sondeos y no encuestas. ¿Cuál es la diferencia? Ronald, y cuando vos guste le pasas la palabra a Sharon, ¿cuál es la diferencia entre una encuesta donde una muestra es representativa, porque es un espejo, digamos, del universo completo y cuando se trata de un censo y cuando un censo y cuando de esto que hacemos en redes sociales y por teléfono? Sí, son diferencias muy importantes y sobre todo que tienen que ver, digamos, con la interpretación que hagamos de los resultados. Vamos a ver, en una encuesta, quien determina, digamos, cuál va a ser la muestra que se va a utilizar, es decir, a qué personas vamos a llamar y cómo las características de esas personas deben reflejar a la población a la que nos estamos refiriendo, es decir, a los que habitan en este país, mayores de 18 años, a veces, digamos, dependiendo de si las hacemos en época electoral con derecho a votar, etc. Quien determina en una encuesta quién es parte de la muestra es el equipo de investigadores, digamos, ¿verdad? Lo define la metodología. En el caso del sondeo, hay una diferencia que es muy, muy importante. El sondeo, quien determina quién es parte de ese sondeo es el que está respondiendo. Es al revés, ¿verdad? Va en la dirección opuesta. En el sondeo, si Randall abre ahora en Matices el micrófono, pues quienes van a responder son quienes están escuchando Matices, ¿verdad? Y quienes están en este momento conectados. Pero eso no significa, digamos, que ese grupo de población o que esas personas representen a todos los estratos, digamos, de la población. Entonces hay una diferencia muy importante. En la encuesta, quien define quién es parte del grupo al que se le llama y se le pregunta es el grupo que investiga, o sea, los investigadores, ¿verdad? Mientras que en el sondeo, los individuos son quienes deciden si participan o no en ese sondeo. Si quieren expresar su opinión, lo hacen abiertamente. Pero hay una gran diferencia. ¿De dónde se originan los resultados y a quién representa la población que participa en una muestra y a quién representa en un sondeo? Son muy distintos, ¿verdad? Son grupos muy distintos. Pero entonces, vamos a ver si recuerdo bien las clases de investigación cuantitativa de la U. Pero, ok, si yo voy a hacer un sondeo, ¿verdad? Y entonces lo hago hoy en la tarde, aquí abro la línea y le pregunto a la gente que me diga si estaría feliz o no
de que gane Cartaginés. Ok. Y entonces llaman 100 personas y 25 están felices si Cartaginés es campeón. Entonces, ellos son los que decidieron llamar, ¿verdad? Correcto. Ese es uno de los temas. Y el otro, cuando yo digo que el 25% se pone feliz y Cartago es campeón, entonces no puedo decir que el 25% de la población, tengo que decir estrictamente que el 25% de los oyentes de Matices hoy que tienen acceso a correcto. Teléfono celular o fijo y que además tenían tiempo de llamar y tenían la voluntad de llamar, están felices de que Cartaginés quede campeón. Sí, tiene que ver con la generalización, así, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para generalizar esos resultados? Cuando yo hago un censo, que fue la otra palabra que escogí, entonces yo salgo a la calle a preguntarle a todas las personas, si se ponen felices o no, si Cartaginés gana. Que claro, por supuesto es un proceso muy difícil. En una encuesta, yo digo, bueno, vamos a ver cuánta población hay en Costa Rica entre los 18 y los 65 años. Y establezco cuántos son. Pero además veo sus características, ¿verdad? Ustedes no, si me equivoco, sí, claro, me corrigen con todas las... Sí. Con todo. Muy importante las edades, es muy importante. Bueno, Sharon puede comentarlo, porque digamos es quien además supervisa en nuestro equipo el trabajo de campo. Entonces, claro, ella puede... Ya te doy la palabra, Sharon, nada más, pero uno establece, digamos, cuánta gente hay, ¿verdad? O sea, cuánta gente hay entre 18 y 65, cuánta gente de eso es hombre, cuántas son mujeres, cómo está dividido en grupos de edad entre 18 y 45, cuáles viven en área urbana y cuáles viven en área rural. Más o menos así es como se genera la muestra, ¿es correcto? Sí, sí, digamos, tomamos en consideración cuál es la distribución que tienen la población según estos grupos, que pueden ser grupos de edad, grupos, digamos, más sociales, del origen, de dónde viven. Pero nosotros, vamos a ver, conociendo esas características, uno dice, bueno, yo conozco que estas son las distribuciones, hombres, mujeres, jóvenes de mayor edad. Y entonces preparamos una muestra telefónica, ¿verdad?, que cubra a todo el país y que además, cuando la encuesta termine, permita reflejar casi como un espejo, lo mejor que podamos, ¿verdad?, casi como un espejo, esas características de la población. Si hay diferencias, si hay grandes diferencias entre lo que la muestra y la encuesta dice que esta es la población y la población nacional, estamos en problemas, ¿verdad? Claro, Sharon, pero entonces, Sharon, por ejemplo, si un 10% de la población entre 18 y 65 vive en Guanacaste, por ejemplo, en la muestra un 10% de las entrevistas tienen que ser de personas que vivan en Guanacaste. Bueno, como lo mencionaba Ronald ahorita, ¿verdad? El trabajo que hacemos nosotros a partir de un muestreo aleatorio, ¿verdad? Nosotros tenemos una muestra con una serie de números de teléfono, ¿verdad?, celulares. Entonces las llamadas se van haciendo y de manera como se van haciendo las llamadas, al final nosotros cuando vemos los resultados, que fue una de las cosas que nos permitió hacer cuando migramos a teléfonos celulares, porque cuando se trabajaba con teléfonos fijos, se partía de un principio, entonces tenemos que buscar a personas con este perfil, digamos, tanto 50% hombres, 50% mujeres, que estén entre los 18 y 34 años, que tengan primaria y que sean, no sé, de Guanacaste, por ejemplo. Cuando migramos a lo que son teléfonos celulares, este nuevo método, digamos, nos permite entonces que por aleatoriedad, que el alcance que tienen los números de teléfono, al final de cuentas, la muestra nos sale representativa de tal manera que se parezca lo más posible a lo que son las características demográficas de la población. Entonces, una vez que se tienen los resultados y ver a las personas se les pregunta cuál es su edad, cuál es su nivel educativo, en cuál provincia o cantón vive. Entonces, una vez que se hace esa clasificación, pues entonces se logra ver cuál fue el alcance entonces de la muestra que tuvimos, y en efecto normalmente nuestras encuestas, pues por el método que utilizamos, permiten tener estos perfiles, digamos, demográficos lo mejor representados posible. En este caso,
Sí, en efecto, digamos, claramente tenemos básicamente el perfil demográfico que se maneja es lo que es el sexo, la edad en grupos, tenemos personas entre 18 y 34, 35 y 54 y mayores de 55 años, y lo que es la parte del nivel educativo, ¿verdad? Primaria, que esto incluye primaria completa o incompleta, secundaria, que incluye secundaria completa o incompleta, y ya lo que es educación superior, que sea universitaria, etcétera, y también la distribución geográfica de la población por provincias, ¿verdad? Que eso también es muy importante. A mí realmente me parece muy importante lo de los teléfonos celulares, porque cuando ustedes hacían las investigaciones a través del teléfono fijo, ¿verdad? Tenían que empezar a establecer cuál es el porcentaje de la población que tiene teléfono fijo, y eso les generaba un sesgo indudable en el resultado. A la hora de extrapolar, es decir, cuando se llega a una conclusión y se presentan los resultados, estrictamente, digamos, había que señalar que tanto por ciento de la población con acceso a teléfono fijo tenía tal o cual conclusión. En este caso, y aquí quiero recordar un dato que nos daba Ronald, cuando dice el 98% de la población tiene acceso a teléfono celular, ahí inmediatamente usted puede extrapolar, digamos, con la metodología adecuada, puede extrapolar los resultados de la encuesta al 98% de la población. Y eso nos da, digamos, resultados mucho más fieles, si me permiten, a lo que, bueno, con un margen de error de más o menos 3, a lo que pensaría el universo completo en los estudios. Sí, Randall, una cosa que tal vez es importante, por ejemplo, si nosotros hacemos 100 llamadas, ¿verdad? A ver, tal vez me devuelvo un poquito. Nosotros no estamos haciendo, digamos, magia, ¿verdad? No estamos haciendo disparar un cohete al espacio. O sea, lo que hay es que partimos de una realidad. En Costa Rica es muy digamos, muy extendido el uso de teléfonos celulares. Y eso tiene un enorme potencial para los estudios de opinión y para las encuestas. Mucha gente piensa y repite una frase que es muy trillada para decir, bueno, ¿y cómo es que 1,000 personas representan a 5,5 millones? Claro. Bueno, eso es muy simple. Si hacemos 100 llamadas con un servicio de telefonía celular como la costarricense, que lo ha logrado penetrar a todo el territorio, ¿verdad? Con muy pocas excepciones. Entonces, de esas 100 llamadas, 30 nos van a salir de gente que vive en San José, 20 en Alajuela, más o menos 11 en Cartago, 10 en Heredia, más o menos 9 Punta Arenas, Guanacaste, Limón, 10, 11 por ahí, ¿verdad? Y eso, digamos, nos permite tener, simplemente con tomar el teléfono, usted pone a una persona a hacer 100 llamadas, va a tener esa distribución en el caso de Costa Rica. ¿Por qué? Porque por lógica así ocurre. Pero además, vea qué interesante, nuestra encuesta es representativa a nivel de provincia, ¿verdad? Es decir, logramos representar muy bien quiénes, ¿verdad? La distribución de la población por las provincias. Pero también registramos siempre la distribución por cantón. Y resulta, por cantón, sí, de toda la gente que llamamos, y nos hemos dado cuenta que tenemos, en los distintos estudios que hacemos, tenemos prácticamente en todos los cantones del país. Son muy pocas las excepciones, uno por aquí, otro por allá, que son contadas en las que no tenemos llamadas. Entonces, ojo, no estoy diciendo que nuestras encuestas sean representativas por cantón, eso es muy distinto. Lo que digo es que tenemos dentro de la muestra, ¿verdad?, una distribución cantón muy, muy, muy plural, digamos. De hecho, aquí Sí, Sharon, adelante. Perdón, no, nada más quería mencionar que, de hecho, si mal no recuerdo, la encuesta de abril que realizamos la pasada, solo 4 cantones, si no me equivoco, solo en 4 cantones no logramos, de los 82, solo en 4 no logramos hacer encuestas, ¿verdad? Entonces, ese también es un dato ahí que es interesante. Les decía que Miguel Gamboa, y yo creo que es muy pertinente a esta altura del programa, nos pide que por favor le expliquen ustedes qué significa nivel de confianza, que es el 95%, y qué significa margen de error. Ok, sí, esos son dos temas que normalmente, digamos, los pasamos rápido porque son temas, ¿verdad?, técnicos, muchos de ellos, pero es importante detenerse un momento. El tema del nivel de confianza es que utilizando el método que nosotros estamos utilizando para seleccionar a la muestra de personas a las que llamamos y de las cuales gentilmente de ellas obtenemos las respuestas a muchas de las preguntas, ¿verdad? Si nosotros utilizáramos ese método, 100 veces, es decir, lo repetimos 100 veces,
vamos a obtener los mismos resultados en el 95% de esas veces, ¿verdad? O sea, 95 de cada 100. ¿Qué ocurrirá en esos otros 5? Es probable que tengamos unos resultados un poco distintos, pero no necesariamente tan diferentes. Pero solamente utilizando, porque nosotros, como digo, no estamos haciendo magia ni nada similar. Lo que hacemos es seleccionar teléfonos no tenemos una base de datos de teléfonos, es otra cosa que es muy importante resaltar, pero sí conocemos, digamos, los bloques que están asignados a los diferentes operadores y sabemos más o menos que la distribución de Colby es casi 2 veces, o digamos, o un poco más grande que los otros 2. Entonces tenemos que equilibrar todo eso, pero usando ese método, nosotros si lo repetimos 100 veces, ¿verdad? Vamos a obtener los mismos resultados independientemente del tema, 95% de las veces. Y el margen de error es porque en este tipo de estudios siempre hay factores que no están, digamos, considerados en la medición, ¿verdad? Hay elementos que, digamos, pueden estar afectando. Y entonces nuestros resultados, cuando decimos que nuestro margen de error es más o menos 3 puntos porcentuales, es porque en algunos casos es posible calcular, si decimos, por ejemplo, que el promedio de aprobación del presidente, números positivos es de un 50, perdón, números negativos es de un 50%, ese valor puede variar, ¿verdad? Por encima o por debajo de ese valor en un rango que sabemos que ¿verdad? Se puede mover. Entre más grande sea la muestra, ¿verdad? Sobre todo 1000, 1200, 1800 que a veces hemos utilizado, ese margen de error va a ser más pequeño, o sea, vamos a poder precisar mejor ese promedio, vamos a estar muy cerca de ese promedio. Pero si la encuesta es muy pequeña, y ojo, que hay casos en donde se reportan resultados con encuestas con muestras muy pequeñas, ese margen de error es muy grande, ¿verdad? Cada vez más grande. Entonces, digo, la popularidad del presidente, ¿verdad? Va a tener un margen de variación mucho más grande, ¿verdad? Menos precisión. Entonces, encuestas más grandes, mejor precisión, ¿verdad? Nos aproximamos cada vez más a ese resultado promedio, y encuestas más pequeñas, inevitablemente, ¿verdad? Vengan de donde vengan, y sobre todo, si tienen problemas de muestra, su margen de error es mucho más grande. A mí me hizo mucha gracia la última encuesta de radios, que no la hacen ustedes, porque el margen de error era más o menos la diferencia entre el lugar 1 y el lugar 18. Entonces, bueno, por ejemplo. Y usted dice, ¿usted qué es el número? Todos éramos número 1, porque si usted asumía el margen de error, estábamos todos de número 1 o de número 18. Sí. Claro, cualquiera podía estar dentro de ese. Claro. Bueno, ese es un problema metodológico muy serio, por ejemplo. Sí, claro, que de hecho te hace desconfiar de los resultados. Y realmente es un tema muy interesante, digamos, cómo se escogen, cómo definen ustedes a quién llamar, cómo extrapolar además los resultados. Sharon, es cierto, aquí voy a pura memoria, así es que es muy probable que no sea cierto, que hay un momento donde uno alcanza, digamos, un número en la muestra que ya, aunque sigas metiendo gente, digamos, realmente el nivel de confianza no te va a aumentar de manera significativa ni el margen de error. Bueno, como decía, ¿verdad, Ronald? Aquí él es el experto en el tema, ¿verdad? Pero como él decía, si aumentamos, entre más encuestas se tengan, lo que hacemos es que vamos a disminuir este margen de error, ¿verdad? Vamos a hacer que el estudio sea más, disminuya este margen de error de manera que sea más detallado y más representativo, ¿verdad? Sin embargo, sí se maneja, digamos, algún número, ya, dependiendo la cantidad de la población que tengamos, ¿verdad? En este caso, digamos, de la población mayor de 18 años en Costa Rica, en la que ya uno puede decir, bueno, a partir de este número ya podemos tener resultados confiables, ¿verdad? Básicamente eso es lo que se maneja. De ahí más o menos es lo que Ronald, ¿verdad? Estaba ahorita pues explicándonos, ¿verdad? Lo que vamos a tener es entonces ese margen de error que puede subir o bajar, y que entonces los resultados van a ser de más o de menor calidad.